Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la tercera semana de Pascua, y hoy celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. El evangelio de hoy es el número 18, y el responsorio es: el mensaje del Señor llega a toda la tierra. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. El evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 14, versículos 6 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias,
digamos algo acerca de estos santos apóstoles que celebramos hoy, Felipe y Santiago. Santiago, en realidad sabemos muy poco de él. Hay varios Santiagos que se mencionan tanto en los evangelios como en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Y este Santiago se le llama Santiago el Menor para diferenciarlo del Santiago Mayor. ¿Y quién es el Santiago Mayor? Es el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Este se le llama Santiago Mayor, así que este Santiago que celebramos hoy junto con Felipe es Santiago el Menor. Y en realidad, fuera de que su nombre se menciona en los evangelios, no sabemos casi nada más de él. De Felipe sabemos un poco más. De Felipe se nos dice de que viene de la misma población de donde viene Pedro y su hermano Andrés, de Betsaida. Felipe es un nombre griego que significa amante de caballos. En el Evangelio de Juan, el nombre de Felipe sale varias veces, en dos ocasiones interesantes. Una es cuando Jesús lleva a cabo la multiplicación de los panes y alimenta a más de 5,000 personas. Ahí Jesús le pregunta a Felipe cómo alimentará a tantas personas y el ingenuo de Felipe pues le contesta: ni 200 denarios bastarían para darle un trozo de pan a cada uno de esta gente, ¿no? Y después, en la lectura de hoy, que es parte del último discurso de Jesús durante la última cena, es quizás el discurso más largo que tenemos de Jesús en el Evangelio de Juan, que cubre casi 5 capítulos, del 13 hasta el final del 17. Y es el último discurso que Jesús les da durante la última cena como preparación para su ya próxima salida, regreso al Padre, que significa su pasión, muerte y resurrección, y después la ascensión a Dios Padre, ¿no? Y es dentro de este largo discurso que el Evangelio de hoy sale, y donde se menciona a Felipe, que también junto con Tomás le hace una pregunta quizás frustrante para Jesús, pero para nosotros que escuchamos y leemos este Evangelio, pues es una gran fortuna de que aún a pesar de esta ingenuidad o quizás falta de conocimiento de Jesús, tanto Tomás como Felipe le hayan hecho estas preguntas a Jesús, que provocó una respuesta de unas palabras impresionantes que hoy en día pues tenemos, que nos refleja en una profundidad muy bella cómo Jesús entiende a sí mismo y cómo invita a sus discípulos y apóstoles de que lo conozcan y que se identifiquen junto con él. La palabra apóstol significa ser enviado. A diferencia de un discípulo viene siendo un estudiante, alguien que se sienta a los pies del maestro para ser formado. Un apóstol es alguien que después de que es formado es enviado como un tipo de representante, un tipo de embajador de aquel quien lo envía. Así que los apóstoles son formados y enviados por Jesús y por tanto son como embajadores de Jesús mismo, son una extensión de Jesús mismo. A la iglesia, en la profesión de fe declaramos que es una iglesia apostólica, y este término apostólico tiene dos sentidos. Uno, de que está fundada sobre el testimonio de los apóstoles. La tradición apostólica es algo muy importante, particularmente en el principio de la iglesia, porque fue la experiencia, conocimiento y el testimonio de los apóstoles que compartieron tiempo con Jesús, que fueron testigos de su vida, muerte, pasión, muerte y resurrección y ascensión. Y es ese testimonio que es la base fundamental en lo cual tanto lo que sabemos de Jesús como las doctrinas en torno a Jesús están fundadas, ¿no? Y también la iglesia es apostólica porque es enviada por Dios para que sea un sacramento para el reino, un sacramento que atraiga a otros al reino de Dios. Por eso,
cuando perdemos de vista la misión de la iglesia, pues perdemos en cierta manera la razón de ser lo que somos iglesia. Por eso nunca debemos de perder de vista cuál es la misión de la iglesia. Es ser luz, es ser sal, es ser una atracción, es ser un sacramento que comunica a todos aquellos que se dejen atraer por la gracia de Dios, la gracia que Dios nos derrama en Jesucristo nuestro Señor. Y por tanto, también nosotros como miembros de esta iglesia, por medio de nuestro bautismo, también somos enviados para dar testimonio de nuestra fe, y no simplemente de palabra. Más allá de las palabras es el testimonio de vida, porque a últimas nuestro testimonio es lo que más convence a la gente de lo que podamos compartirles de palabra. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Esta fue una comunidad a la cual Pablo dedicó mucho tiempo y también una comunidad que le causó muchos dolores de cabeza. Una comunidad compuesta por judíos cristianos como por cristianos paganos, o sea, paganos que se convirtieron al cristianismo. Y es una comunidad, pues, que le costó mucho trabajo y dolores de cabeza a Pablo por los conflictos internos, también por la presión de otros judaizantes, quizás cristianos, que llegaron a esta comunidad y querían dar otra versión del evangelio diferente a la de Pablo. Por eso Pablo en esta carta constantemente les recuerda del evangelio que él mismo les compartió y que se mantengan fiel a ese evangelio y que no se dejen llevar por otras enseñanzas diferentes a las que él les ha dejado en torno a Cristo. Y aquí en esta lectura nos dan un resumen muy bello de lo que Pablo les había enseñado en torno a Jesús. Dice: hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como lo prediqué. Estas palabras, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué, el contexto ese es por las otras enseñanzas de otros judaizantes que querían convencer a la comunidad de Corinto que tenían que prácticamente hacerse judíos antes de hacerse cristianos, ¿no? Y que por tanto tenían que someterse no solamente a la ley mosaica, sino también a las prácticas judías, tanto en torno a las comidas, a lo que era lícito comer y no comer, y todas otras prácticas judías. Y estos judaizantes son parte del grupo que Pablo constantemente lucha para erradicar de estas comunidades que le causaron tanto dolor de cabeza, pero que también a estas comunidades escribió dos de las cartas más importantes que tenemos del cuerpo literario de San Pablo. Dice: de otro modo, habrán creído en vano, si se dejan llevar por otras enseñanzas que no son las que Él les enseñó en torno a Cristo. Y ahora viene el testimonio de lo que Él compartió, no solamente de palabras, sino también en su modelo de la fe cristiana. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. ¿A qué Escritura se refiere? Al Antiguo Testamento, puesto que hasta este punto el Nuevo Testamento no existe por escrito. Quizás circula en tradiciones orales de lo que diferentes personas, diferentes comunidades conocen acerca de Jesucristo. Las cartas de San Pablo son los primeros escritos que pasan a la historia mucho antes que los mismos evangelios. Así que las primeras cartas de Pablo, particularmente a los tesalonicenses, es la primera carta que se escribe, o sea, del testimonio cristiano, de la tradición oral a la tradición por escrito.
El Evangelio de Marcos se nos dice que fue escrito en el año 60 más o menos, y los años que se nos dan para la primera carta de San Pablo es más o menos en el año 53, ¿no? Así que cuando Pablo habla de las Escrituras se está refiriendo al Antiguo Testamento, y Pablo, siendo un buen judío, bien formado tanto en las Escrituras, en la tradición profética, como en la tradición de los diferentes rabinos, pues sabe de lo que habla. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito. Estas palabras que Pablo nos deja en esta lectura también pasan a ser parte de la profesión de fe que hoy nosotros profesamos cada domingo. Dice que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Aquí, cuando menciona 12, quizás ya incluye al que fue escogido para reemplazar a Judas, quien traicionó a Jesús. Y el que escogieron para reemplazarlo es un tal Matías. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago. Esta lectura, por una parte, se escogió porque se menciona el nombre del santo o la santa a quien se celebra. Y esta lectura pues menciona a Santiago el menor, a quien estamos celebrando hoy, junto con el apóstol Felipe. Y luego a todos los apóstoles. ¿Por qué menciona otra vez a todos los apóstoles si ya mencionó a los 12? Aquí hay que hacer una distinción entre los 12 apóstoles que eran del círculo más cercano a Jesús y después el otro círculo más amplio, ¿no? No solamente eran 12 apóstoles, quizás eran más. Por eso Pablo aquí hace referencia a todos los apóstoles, porque Pablo mismo se incluye como apóstol, aunque él no fue uno de estos 12 que Jesús escogió para que fueran parte de ese círculo más íntimo de Jesús. Pero Pablo también tuvo esa experiencia con el Cristo resucitado. Pablo no conoció a Jesús en vida. Solamente tiene ese encuentro por medio de su conversión del Cristo resucitado, que después lo va formando y después lo envía para que también sea un testigo, un embajador de Cristo. Por eso Pablo no tiene ninguna dificultad en adoptarse este título de apóstol, porque él mismo fue llamado por Cristo resucitado, formado por Cristo resucitado y enviado por Cristo resucitado. Finalmente dice, se me apareció también a mí. Y esta referencia es hacia su experiencia de conversión cuando Pablo iba de Jerusalén a Damasco, llevando consigo esas cartas de introducción para poder arrestar a judíos cristianos que eran vistos como herejes dentro de la comunidad judía, y llevaba esas cartas de autorización del Sanedrín en Jerusalén para arrestar a esos cristianos judíos y regresarlos a Jerusalén para que fueran juzgados y encarcelados, ¿no? Y es en esa trayectoria de su viaje a Damasco donde tiene ese encuentro con Cristo, que después le cambia la vida radicalmente a Pablo, de ser un perseguidor de Cristo al perseguir a la iglesia, a ser perseguido él mismo, a sufrir la persecución ahora en nombre de Cristo. Así que Pablo da un testimonio de una vida totalmente transformada por ese encuentro con Cristo, ¿no? Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Como ya lo mencioné antes, este Evangelio es parte de este gran último discurso de Jesús en el Evangelio de Juan durante la última cena. Y es el discurso más largo, que empieza en el capítulo 13 y termina hacia el final del capítulo 17. Son 5 capítulos donde Jesús está preparando ya a sus discípulos y apóstoles para su salida, para su regreso a Dios Padre, ¿no? Y los deja en cierta manera confusos porque aún todavía no entienden, ¿no?
Se requiere la venida del Espíritu para que todo cuanto Jesús les ha enseñado empiece a caer en su lugar en las vidas de estos hombres. Sin la ayuda del Espíritu Santo, toda esta enseñanza que Jesús le está dando aún todavía no asienta, no encaja como debe de encajar, y se requiere la ayuda del Espíritu Santo para que lleguen a ese punto de poder entender no solamente intelectualmente, sino según la gracia de Dios. Y eso es lo que ellos reciben después de la resurrección con la venida del Espíritu Santo, para que ese miedo que los paraliza después de la muerte de Jesucristo sea transformado en valor para salir ahora fuera y predicar que Jesús vive. Así que este evangelio de hoy es parte de este último y largo discurso de Jesús durante la última cena. Y este evangelio tiene un contexto muy interesante. Jesús le está diciendo lo siguiente al comienzo del capítulo 14. Dice: no se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y es aquí donde Tomás le hace la siguiente pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y es aquí donde empieza el evangelio de hoy, a consecuencia de esta pregunta que le hace Tomás a Jesús. Quizás Jesús, yo fácilmente puedo imaginar que sienta cierta frustración de que aún hasta este punto ya a culmine de su vida, ya está prácticamente el enemigo a las puertas, y sus discípulos aún todavía no logran comprender quién es Él y cuál es su relación con Dios Padre, y cómo Él está íntimamente unido al Padre, que quien conoce a Él, conoce al Padre, ¿no? Y que Tomás le haga esta pregunta, ¿no? ¿A dónde vas, no? Pero gracias a esta pregunta quizás inoportuna de Tomás, que quizás causó frustración a Jesús, pues tenemos ahora estas palabras bellísimas que Jesús nos deja cuando le responde a Tomás. En aquel tiempo Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es una de 7 expresiones de yo soy dentro del Evangelio de Juan, donde Jesús se autoidentifica con Dios mismo al utilizar estas palabras claves de yo soy, que nos remontan a la experiencia de Moisés en el monte Joreb, cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios y Moisés le pregunta: ¿y si tu pueblo en Egipto me pregunta quién es que me envía, qué les digo? Y Dios le contesta a Moisés: dile que yo soy te envía, ¿no? Es la forma que en el libro de Éxodo Dios se autoidentifica, y ahora Jesús está utilizando esas palabras también para autoidentificarse, lo cual nos da una identidad plena entre Él y Dios. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto, ¿no? Palabras bellísimas que nos remontan otra vez a esta identidad plena entre Jesús y el Padre, el Hijo y el Padre. Que conocer a Jesús es conocer al Padre, lo cual para la mentalidad judía pues es algo impresionante, ¿no? Como la infinidad, la inmensidad, la omnipotencia de un Dios que está por encima del tiempo y el espacio puede manifestarse en el tiempo y el espacio en una persona que vive en el tiempo y el espacio y que por tanto limitada. Jesús como el hombre, ¿no? Pues es el misterio, parte del misterio de la encarnación, que solamente podemos en cierta manera apreciarlo
cuando verdaderamente nos dejamos atraer por este misterio para poder penetrar el misterio por la gracia de Dios, no simplemente por el intelecto, ¿no? Y después de estas palabras, viene otra vez el ingenuo de Felipe, que tras la respuesta que Jesús le da a la pregunta de Tomás, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Aquí Jesús quizás dio un suspiro profundo, quizás de frustración, y de quizás moviendo la cabeza y diciendo: no, hombre, aún todavía no me conocen, aún todavía no caen en cuenta de que verme a mí es ver al Padre, de que lo que yo digo es lo que el Padre me ha revelado, y lo que yo hago no es porque yo lo hago, es porque el Padre lo hace en mí por medio de mí, ¿no? Y Jesús, quizás frustrado, ahora le responde a la pregunta de Felipe: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? No cabe duda que estas palabras de Jesús manifiestan y connotan cierta frustración con sus discípulos, pero a nosotros, después de 2000 años, ¿no? Fácil se nos hace juzgarlos y decir qué cabezas más duras, ¿no? Pero, ¿y nosotros qué? Después de 2000 años, ¿qué vamos a decir, no? Yo creo que no estamos mejores que estos apóstoles, aún después de 2000 años, porque el conocer a Jesús no es simplemente un acto intelectual y simplemente repetir lo que otras generaciones han dicho. Conocer a Jesús, quién es Jesús y su identidad con Dios Padre, es algo que cada generación tenemos que llegar, no como un acto intelectual, sino como un acto de entrar en relación por medio de la fe, por medio del Espíritu, para que Dios nos revele este misterio, para que Dios nos revele la identidad misma de Jesús. Así que no es simplemente un acto intelectual, no es simplemente un acto racional, es un acto de la gracia de Dios que se lleva a cabo por medio de esta relación de fe, de confianza y de entrega a Cristo, al Hijo de Dios, el Mesías, al enviado por Dios. Le dice Jesús: ¿o no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Nuevamente Jesús aquí está repitiendo ya cosas que les ha venido diciendo ya varias veces en diferentes formas, ¿no? De que Él no hace nada por sí mismo, Él solamente apunta al Padre a quien lo ha enviado. Y todo lo que Él comparte es lo que Dios le ha revelado. Todo lo que Él hace es por el Espíritu, la autoridad y poder que Dios Padre le ha concedido por medio del Espíritu Santo. Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Y ahora viene otra cuestión, ¿no? Si no me creen a mí, dice Jesús, por lo menos crean en mis obras, ¿no? O sea, porque las obras son pruebas contundentes de su identidad y de su autoridad, o sea, de dónde proviene Él. Créanme, dice Jesús, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, o sea, si no creen mis palabras, créanlo por las obras, ¿no? Nuevamente aquí, en las palabras de Jesús hay cierta frustración que dice: wow, todo este tiempo he estado con ustedes, ¿no? Y todavía aún no entienden quién soy yo, cuál es mi relación con Dios Padre. Que nada lo digo por mi cuenta, sino solamente lo que el Padre me ha revelado, ¿no? Y dice Jesús: yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. Esto ya lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan que van a predicar al templo, ¿no? Los tipos de sanaciones que hacen en el nombre de Jesús. Y que también tan solo con la pura sombra, Jesús, tenemos en los evangelios sanaciones cuando la gente con fe se acerca a Él y solamente tocándole su ropa quedan sanados. Sin embargo, en los
Hechos de los Apóstoles tenemos escenas que nos narran de cómo los apóstoles sanan solamente con su sombra, ¿no? En nombre de Jesús, ¿no? Así que ahí en los Hechos de los Apóstoles tenemos ya manifestación y realización de estas palabras que Jesús nos da aquí. Dice, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que me pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. El nombre de Jesús es poder. Por eso tenemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan, en las primeras sanaciones y predicaciones en el templo de Jerusalén, sanan en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es poder. Y no simplemente es repetir, es estar totalmente identificado con Él, con sus enseñanzas, con su visión del reino, que la relación de intimidad, de confianza entre Jesús y Dios Padre sea la nuestra. Ese es el deseo de Jesús para con nosotros, para con sus discípulos y también para con nosotros. De que la intimidad de confianza, de donde fluye su propia vida, sea también la nuestra. Esto es lo que Jesús desea para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿no? De que lleguemos a vivir en esa intimidad de confianza con Dios Padre que Él mismo vivió. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.